Muy buenas tardes, que Dios les bendiga mucho. Feliz sábado aún. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para nuestro estudio del capítulo 2 del Camino a Cristo. Oremos. Bendito Dios y Padre de misericordia, en esta preciosa tarde de tu santo sábado, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Nos das la oportunidad de estar aquí reunidos para seguir aprendiendo acerca de ti, Señor. Queremos pedirte en esos momentos, ponernos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que nos abrace el corazón, Señor, y podamos estar atentos a las maravillas de tu ley. Señor, pedimos que tu promesa se cumpla de que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Pedimos también por todos nuestros hermanos que todavía se encuentran reunidos, bendícelos grandemente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien. Nuestro estudio de esta semana fue del capítulo 2, basado en el capítulo 2 de El Camino a Cristo, titulado La más urgente necesidad del hombre. Nuestro versículo de esta lección fue Oseas 11:4. Con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. Entonces, con cuerdas de amor los atraje. Nuestra primera pregunta del estudio de esta semana fue ¿cómo presenta la Biblia la naturaleza humana, la naturaleza del hombre? En Génesis capítulo 1, 26 y 27 y años más tarde en Santiago 3:4 está registrado que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Santiago, siglos después, volvió a escribir con respecto a ello. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. La naturaleza original del hombre estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Nos dice en el Camino a Cristo lo siguiente: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Si esto es así, entonces nuestra siguiente pregunta es, ¿qué alteración ocurrió en la naturaleza del hombre como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 29, nos dice, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones, o la Reina Valera 60 dice, ellos buscaron muchas perversiones. El espíritu de profecía nos dice, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. La naturaleza que era imagen y semejanza de Dios y tenía una gran fortaleza y una inclinación para hacer el bien, fue alterada y fue afectada, fue debilitada en los rasgos nobles de la imagen y de la semejanza de Dios y su fortaleza quedó debilitada. Por eso nos dice aquí, por su propia fuerza ya no pudo resistir el poder de la tentación, el poder del mal. Bien, ¿quién estuvo detrás de esta primera transgresión y de en realidad detrás de todas las transgresiones de la ley de Dios a partir de entonces? En el libro de 2 Corintios 11:3 nos dice, la serpiente, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes. Haciendo eco de Génesis capítulo 3 nos dice la serpiente. Y en Apocalipsis 12:9 se nos dice quién es. Se nos dice que la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, ahora se nos dice aquí, el cual engaña a todo el mundo. Entonces, detrás de esta caída, de esta alteración de la naturaleza humana, detrás de la primera transgresión estuvo la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y como consecuencia de ello, en el camino a Cristo nos dice, fue hecho cautivo por Satanás. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre, y así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado
de la obra de Dios al crear al hombre. Es decir, finalmente lo que pretendía el enemigo era culpar a Dios de toda la miseria que los seres humanos hemos llegado a experimentar. Ahora, ¿cuál es la respuesta del corazón? Gracias. No renovado ante la presencia de Dios y la palabra que no coincide con su forma de ver las cosas. En esta alteración de la naturaleza humana y de la caída, la respuesta es esta. Dios llama al hombre y eso está ilustrado claramente en cómo Dios busca a Adán. En Génesis 3 9 y 10 dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A partir del conocimiento de la transgresión de la ley de Dios, el hombre se esconde de Dios por diversas cosas. Jesús nuestro Señor nos lo explicó muy bien en una parábola cuando se invita a una cena. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 14, se nos habla de esa invitación y resaltamos lo que está subrayado. La invitación dice, venid, que ya todo está preparado. ¿Y cuál fue la respuesta por parte de los invitados? Dice, y comenzaron todos a una excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. En el verso 20 dice, y el otro le dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Ajá. Si nosotros vemos, en la primera nos dice, tuve miedo. En la segunda es, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer que estar escuchando tu palabra. Y en el libro de Hechos 17:32 nos lleva aún más, cuando dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Entonces, el hombre se aleja de Dios, sea por miedo, sea por indiferencia o sea, incluso hasta por la misma burla, como se nos dice aquí, ya te oiremos, y hasta incluso se burlaban de él porque no coincidía con todo el sistema de pensamiento filosófico que tenían estos hombres. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2 verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El espíritu de profecía dice, después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y vean cómo lo resalta claramente. Y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El espíritu de amor puro que reina allí donde responde cada corazón, el corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. En otras palabras, lo que nos dice la Biblia y el espíritu de profecía es hay un rechazo por la naturaleza humana caída que presentamos ante Dios. Excusas, miedo o burla incluso. Entonces, no se hallaría gozo si fuéramos trasladados al cielo en esa condición. Dice, el cielo sería para él un lugar de tortura. ¿Por qué? Porque ahí reina el amor. Ansiaría cortarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo, es decir, la misma condición de Adán después de la caída. Siendo que esta es nuestra condición cuando estamos sin Dios, nuestra siguiente pregunta dice, ¿puede alguien por sus propias fuerzas librarse del pecado y obedecer a Dios? En el libro de Job, capítulo 14, verso 4, nos dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Y nos es enfático, nadie. En el libro de Romanos, capítulo 5 versículo 17 nos habla de nuestra realidad. Si por un pecado reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Porque por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
Lo que nos está presentando estos versículos es precisamente la caída del ser humano, la miseria en la que vive el ser humano y la única manera de escapatoria se nos presenta la gracia de Dios. No es un esfuerzo personal sin Dios, no es solamente decir ya quiero hacer las cosas bien, sino es la gracia de Dios que se extiende para uno de nosotros. Y aun cuando el ser humano comienza a ser despertado por Dios y tiene conciencia y noción de lo que es la santidad de su ley, no es suficiente. Miren cómo Romanos 7 22 al 24 habla de un hombre que aún no está convertido, pero que está siendo despertado en su conciencia, porque según el hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. E inmediatamente viene una exclamación que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la condición. En el mismo Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, pues nuestra propia naturaleza humana caída que ha dado rienda suelta al pecado, es imposible que nosotros estemos en una amistad con Dios. No porque Dios no quiera ser nuestro amigo, sino porque en realidad nosotros estamos en enemistad con Él. Así también nos lo dice en el libro de los Efesios, donde dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios mediante su Hijo Jesucristo. El camino a Cristo nos los enfatiza diciendo, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Entonces, nadie puede por sus propias fuerzas librarse del poder del pecado y obedecer a Dios. ¿Puede cambiar su corazón el pecador mediante sus mejores esfuerzos para poder vivir la vida de Dios? Solamente reforzamos la anterior. Dice el libro de Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Puede un animalito quitar sus manchas de su piel o el etíope, en este caso una persona morena, volverse blanco? La respuesta es no. Entonces se nos dice igual a nosotros. Entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. De la misma manera que contra la naturaleza del leopardo y del etíope no pueden cambiar, así nosotros en nuestra naturaleza humana caída no podemos habilitarnos a nosotros mismos para hacer el bien. Es una imposibilidad. Nos dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 hablando de una persona no convertida y que luego viene a Cristo. Así también yo tengo de qué confiar en la carne. Estábamos hablando de una persona que diríamos que era una buena persona, era una persona religiosa, Saulo de Tarso. Dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y nos empieza a decir cuáles eran sus méritos y sus obras: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y ahora miren lo que dice a continuación, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no se le podía decir no te portas bien. Eso es lo que está hablando del fariseo Saulo de Tarso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y a continuación dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y ahora noten lo que va a decir a continuación, y lo tengo por estiércol, lo tengo por un desecho para ganar a Cristo y ser hallado en él, fíjense bien, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Estos dos versículos nos dejan en claro la naturaleza humana no puede reformarse a sí misma
aun cuando tenga una buena experiencia, incluso hasta en la misma religión, aun cuando se sigan los lineamientos, no puede y no tiene el poder para transformarse a sí mismo, y por eso compara a Saulo de Tarso su experiencia antes de Cristo en la religión, como su experiencia al entregarse a Cristo después de. Ok, el espíritu de profecía nos dice la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto, para cambiar el corazón, no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, sí puede haberlo, pero no pueden cambiar el corazón, no puede purificar las fuentes de la vida, e inmediatamente se nos dice, debe haber un poder que obre en el interior. Una vida nueva de lo alto antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Tiene que venir de forma externa solamente. Entonces, si es así, ¿cómo podemos vivir la vida de Dios? Efesios 3:17 nos dice claramente, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí está la clave. Cristo tiene que habitar en el corazón. En el 4:23 de Efesios también dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la renovación que el Espíritu Santo lleva en el interior, en la vida interna. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo, transformaos por la renovación de vuestra mente. Nuevamente, una renovación del interior. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, y ahora miren qué bonito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros necesitamos, lavamiento de una regeneración y una renovación en el poder del Espíritu y la vida de Cristo, o mejor dicho, Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. El Dios de la paciencia y de la consolación, vean qué bonito versículo, os dé entre vosotros que seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjense cómo lo dice, Dios de la paciencia y la consolación, Él os dé, Él es el quien nos da, Él es el poder que viene de afuera. Ese poder, dice el Espíritu de Profecía, es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Solamente Él tiene el poder de hacer que nos guste lo que antes no nos gustaba y de despreciar lo que antes nos gustaba. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Tomar aquellas virtudes que el Señor ha puesto por naturaleza en nosotros, porque no, la imagen de Dios, perdón, no se extinguió totalmente del ser humano con la caída. Todavía hay personas en este mundo que sin llegar al conocimiento de Cristo como tal, tienen algunas cosas buenas en su carácter. ¿Por qué? Porque vienen de la imagen y la semejanza de Dios. Sin embargo, no es suficiente agarrar y decir, vamos a tomar eso bueno y bonito que hay en el ser humano y que a Dios le pertenece y nos lo regaló y vamos a desarrollarlo. No es suficiente porque como también tiene una naturaleza caída y pecaminosa, todo se entrelaza, se entremezcla las virtudes bonitas de la imagen y la semejanza de Dios con la naturaleza caída, y por lo tanto no es suficiente solamente desarrollar lo bueno, se necesita la vida de Dios en nosotros para poder seguir adelante. Hasta aquí, hermanos y hermanas, me gustaría saber si a alguien le gustaría comentar algo de lo que estamos estudiando hasta este momento. Bien, una vez que conocemos esta realidad para nuestras vidas, es suficiente escuchar la palabra y analizar que es interesante
es decir, dentro de nuestra realidad como seres humanos, de nuestra naturaleza humana caída. Recordemos, tiene la semejanza de Dios aún, pero también tiene la entremezcla de la experiencia de la transgresión de la ley de Dios. Es suficiente escucharlo. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 26, con respecto a un rey. Se le lanza una pregunta. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales, cual yo sois, excepto en estas cadenas. Y fíjense lo que pasó a continuación. Y cuando hubo dicho esto, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron una parte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Tenemos la experiencia de un hombre que fue puesto frente a la palabra de Dios y su corazón fue sacudido. Él ya tenía conocimiento de la palabra de Dios a causa de su esposa Berenice. Él ya sabía con respecto a ello y por eso le dice el apóstol Pablo, yo sé que crees. Tú sabes que los profetas de la Biblia, los profetas que están en el Antiguo Testamento, sabes que dicen lo correcto y sabes que tienen la razón. Sin embargo, al ser puesto frente al Evangelio, finalmente este hombre decidió no seguir. Este hombre tendrá una experiencia frente al gran trono blanco, porque le fue puesta la palabra de Dios, porque la conoció, pero no fue suficiente solamente decir, ah, cierto, la Biblia tiene la razón. No es suficiente para transformar el corazón y por lo tanto no es suficiente para obtener la vida eterna. La misma experiencia nos habla de un apóstol o de un Saulo de Tarso, no todavía apóstol, sino de un Saulo que conocía la verdad y conocía la ley de Dios, había sido educado en ella, pero aún no tenía la experiencia con Cristo Jesús. En Romanos 7:12 habla de la experiencia de ese hombre, ajá, que sin Cristo conocía la magnificencia y la perfección de la ley de Dios. En Romanos 7:12 él plasma esa experiencia cuando dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Ajá. Aquí está hablando de la realidad de la comprensión de los principios eternos de la ley de Dios y la imposibilidad de la naturaleza humana carnal para obedecerla y someterse porque estamos vendidos bajo pecado. En Juan 10:17 nos dice, perdón, porque la ley por Moisés fue dada, pero se nos añade, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces no es suficiente analizar la palabra, no es suficiente ver que es interesante y saber que los principios que esa ley contienen son eternos y son los mejores que hay. Se necesita nuevamente un poder externo a nosotros, que es Cristo Jesús. Miren cómo lo dice el camino a Cristo. No basta comprender la bondad amorosa de Dios ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. No es suficiente. Se nos dice en la última parte, no hay más que una contestación para todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la única manera de ser reconciliados con Dios y gozar de una relación plena con Él? Segunda de Corintios 5:18 nos dice, y todo esto, hablando del nuevo nacimiento, el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. E inmediatamente el 18 dice, todo esto, toda esta experiencia proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Amén. Es
La única manera de ser reconciliados es mediante Él mismo, porque todo proviene de Dios. ¿Cómo ilustró Dios esta reconciliación a Jacob? Se nos muestra en el libro de Génesis, en el capítulo 28, verso 12. Y soñó, hablando de Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob estaba huyendo de su hermano a causa del pecado que había cometido engañándolo, y ahora Dios se le presenta a él y se le ilustra mediante una escalera conectando el cielo de la tierra. Fíjense bien cómo lo dice el camino a Cristo. Jacob pecó engañando a Esaú, huyó de la casa de su padre, estaba abrumado por el conocimiento de su culpa, solo y abandonado como estaba, separado separado de todo lo que le hacía preciosa la vida. El único pensamiento que sobre todos lo oprimía su alma era el temor de que su pecado lo hubiese apartado de Dios, que fuese abandonado del cielo. Él era un hombre que temía a Dios. Él era un hombre que anhelaba la primogenitura, anhelaba estar en esa simiente hermosa que Dios había prometido, de la cual venía el Redentor. Sin embargo, su misma naturaleza humana caída y el dar rienda suelta a ella le había llevado a la transgresión. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Miren lo que presenta el sueño de la escalera, y a continuación dice: así hizo Dios conocer a Jacob aquello que satisfacía la necesidad y el ansia del alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio revelado un camino por el cual él, como pecador, podía ser restaurado a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba a Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Es decir, a pesar de su condición y de su transgresión, se le presentaba a nuestro Señor Jesús en ese sueño ilustrado mediante una escalera que lo conectaba con nuestro Padre celestial. Esa es una bendición, hermanos, para todos y cada uno de nosotros, el saber que la condición que nos podemos encontrar, Dios no renuncia a nosotros. Vean cómo vino aquí y buscó al patriarca mediante un sueño y le mostró a nadie más y nadie menos que nuestro mismo Señor Jesucristo para ser reconciliado Jacob con Dios. Ahora, esa reconciliación que se nos ofrece a través de Jesús, ¿cómo la expresa la palabra? Fíjense bien, dice en el libro de Efesios: Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en delitos y pecados. Así se nos presenta como estando muertos en la transgresión de la ley de Dios. Y nosotros sabemos que los muertos nada saben, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es nuestra condición. Se nos añade, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, a- en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y nos dice claramente la Biblia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esta parte de hijos de ira significa, bueno, también quiere decir la palabra ira, siendo hijos de fuertes pasiones, lo mismo que los demás. Sin embargo, a continuación se nos presenta esa escalera milagrosa que va desde la tierra hasta el cielo, o mejor dicho, desde el cielo a la tierra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, vean qué bonito. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, vean qué bonito, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A causa de nuestra transgresión estábamos muertos, y vean lo que hace Él. Él desciende, Él es la escalera que desciende y toca la tierra y vive nuestra experiencia de transgresión, perdón, nuestra experiencia de la consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, que es la muerte. Ajá, bien nos dice el libro de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él vino y entrelazó su experiencia y fue condenado como pecador. Fue muerto como pecador porque tomó
en nuestros pecados, dice Pedro, en su cuerpo sobre el madero. Esa es la escalera que baja del cielo y toca la tierra. En la naturaleza del hombre viene nuestro Salvador y en la naturaleza del hombre Él se ofrece y se entrega a sí mismo y se convierte en el sustituto del pecador. Toma nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es como cuando la escalera toca la tierra para que nosotros podamos subir. Y cuando eso ocurre, entonces se nos dice a nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, esto es bonito, juntamente con Él nos resucitó, nos levantó de los muertos. Así como Cristo fue levantado de los muertos después de haber llevado nuestros pecados, así nosotros somos levantados a una nueva vida. Y no solamente eso, sino a continuación se nos dice, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está la escalera que va desde la tierra hacia el cielo. Juan 1:51 nos habla de Él como la escalera. Y Él le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Al caer el hombre se apartó de Dios, la tierra fue cortada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber ninguna comunión, mas mediante Cristo, amén, el mundo está unido otra vez con el cielo. Con sus propios méritos, Cristo ha salvado el abismo que el pecado había hecho, de tal manera que los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. Cristo une al hombre caído, débil y miserable con la fuente del poder infinito. Amén. ¿Cómo expresa la palabra de Dios la reconciliación con Dios? Dice, no hay verdadera excelencia de carácter fuera de él. Y el único camino para ir a Dios es Cristo quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice el camino a Cristo. ¿Cuál es la motivación por la cual Dios desea reconciliarnos consigo mismo? ¿Qué es lo que mueve a Dios para poder hacer esto? De bajar esa escalera que es Cristo desde el cielo hasta la tierra, tomar nuestro lugar para hacernos subir nuevamente con Él. Efesios 3:18 nos dice claramente, y podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La única razón de toda la creación y de toda la redención y de todos los bienes venideros es una y se llama amor, que excede a todo conocimiento. Esa es la única explicación y se llama amor. Dice el camino a Cristo, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la imploración del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todo está empeñado en la redención del hombre. La única motivación se llama la esencia misma del carácter de Dios. Bien nos dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre cuando éste acepta el inconmensurable amor de Dios? Dice en 2 Corintios 5:14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ahora fíjense bien, después de mostrarnos cómo esa escalera toca la tierra, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La respuesta que da el ser humano frente a esto es morirse. Ajá. Sí, es morirse a uno mismo
morir al egoísmo, a ese egoísmo que fue entrelazado en nuestra naturaleza humana, decidir crucificarnos juntamente con Cristo, siendo invitados por Él, para ya no vivir para sí, sino ahora para qué, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, para vivir para Cristo. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. Los grandiosos galardones por el bien hacer, el goce del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, ¿no son estos incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Cristo, nuestro Señor, es suficiente para que nosotros rindamos nuestra vida a Él. El hecho de saber que abandonó los atrios celestiales y tocó esta tierra y vivió la vida de un hombre y murió como el peor de los pecadores, es suficiente para nosotros para agarrar y decir, Señor, tómame como enteramente tuyo. Y sin embargo, se nos añaden todavía más cosas. Se nos añade el goce del cielo, la comunión de los seres que nunca cayeron, que son los ángeles, las bendiciones del mundo venidero se nos presentan delante de nosotros para invitarnos a todos y cada uno de nosotros a venir a Él, y sin embargo Cristo es suficiente. ¿Qué ilustración utiliza el profeta Oseas para hablar del amor de Dios? La de Oseas 11:4, que es nuestro versículo de esta semana. Con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz y puse comida delante de ellos. Lo que está presentándonos aquí la palabra es precisamente eso, amor, con el cual nos atrae hacia sí mismo y, ojo, la satisfacción de todas y cada una de nuestras necesidades, el liberarnos de nuestra carga. Por eso nos dice ahí, fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, quitan la servidumbre y además satisface las necesidades y puse comida delante de ellos. El camino a Cristo termina diciendo, ¿no apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer? Pongámonos en perfecta relación con aquel que nos ha amado con estupendo amor. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores y a la comunión del Padre y el Hijo. Amén. Entonces, a lo que se nos invita a todos y cada uno de nosotros es apreciar, a recibir, a aceptar el inconmensurable amor de Dios manifestado en Cristo Jesús para restaurarnos de nuestra condición caída y para que subamos por esa escalera que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre o nadie va al Padre si no es a través única y exclusivamente de Él. Y toda esta obra, nos decía el libro de Efesios, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Amén. El Señor anhela y desea que nosotros seamos unos hijos suyos y unos cristianos, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que quite de nuestras vidas todo lo que no se parece a Él, porque finalmente es eso, ese es el objetivo, que nos parezcamos a Él en cada aspecto. Amén. No sé si a alguien, hermanos, le gustaría comentar algo de nuestra lección de esta semana. Amén. Esto es un grandioso mensaje para si esa reconciliación con Dios. A mí me recuerda mucho el cómo inicié. ¿Por qué? Porque la palabra, así lo dice la escritura, la palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí fue un grande acontecimiento el poder saber a Jesucristo, que por amor Él dio su vida. Dice así, me dijeron, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda.
mas tenga vida eterna. Yo iba con pesares y como que era un incrédulo a lo que me estaban diciendo, pero ahí reconocí que la palabra sí penetra, porque así de sencillo me decía, mira, es que Jesucristo murió por ti y por la humanidad, pero ahorita es por ti. Él extendiendo sus brazos y dicen, por amor a ti, él se hizo pecado, mas no pecó, él se hizo pecado y se lleva en ti, ahorita tu dolor o lo que tengas o pecado, se lo lleva. Y, y, y lo único que me dijo al mencionarme la promesa, la promesa, la palabra, obró en mi corazón. De ahí que no me negué a que hasta me invitó entonces a una reunión y fue ahí en la reunión en donde entregué mi corazón. Pero antes yo considero que el hablarme ahí en su propia casa, era una hermanita, me compartió y ahí fue el gran poder de Dios, de su palabra en mi vida. Estos acontecimientos no lo olvido y ahorita que narraste toda manera de cómo nos quitó de esa naturaleza pecadora, ahora pues sigue uno valorando, ¿verdad? De ahí que perseveramos en tener una perseverancia, una constancia en orar, leer la palabra y sobre todo solicitando siempre que el Espíritu Santo nos ayude a ser diferentes, a ser, buscar el carácter de Cristo. Amén. Amén, amén. Por eso dice ahí Oseas 11:4, con cuerdas de hombre los atraje. Y ese con cuerdas de hombre es Jesús, ese hombre. Amén. Ajá, con Amén. cuerdas de hombre los atraje. Él es la escalera tocando la tierra y tocando la tierra en cada experiencia que el hombre pueda tener en nuestra misma naturaleza humana caída, en su victoria sobre el pecado, en su ministerio de curación, en su ministerio de amor que hizo caminando sobre esta tierra, en la enseñanza a sus discípulos y finalmente entregando su vida por el pecador, siendo tratado como el peor de los pecadores. Esas son las cuerdas de hombre, pues los atraje y por eso nos dice aquí, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que hacen el yugo de su cerviz, todos los que nos encontrábamos así, siervos del pecado, ajá, esclavos del pecado. Él dice, alza el yugo, y luego después de que quita ese yugo pesado, dice, y puse comida delante de ellos. Agarra y nos dice, siéntate a comer porque estás cansadito. Ajá. Estás muy cansado, te voy a poner comida para que estés bien. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Amén. hace. Ajá. Y esto es lo que verdaderamente cambia y transforma nuestras vidas. No hay otra manera. Es el inconmensurable amor de Dios. Amén. Amén, hermano David. Amén. Felicitaciones porque el Espíritu Santo se inspira por medio de ti maravillosamente. Que Dios te siga bendiciendo, Amén. hermano David. Amén. Amén. En esta lección, una de las cosas que Dios nos acaba de mostrar y de una manera muy personal es precisamente ver por qué Él es la escalera que toca la tierra. Había tenido la oportunidad de escuchar esa parte y de leerla tal vez muchas veces, porque Él era la escalera, pero en el discernimiento y en la comprensión que da el Espíritu Santo, cuando uno vuelve a leer, vuelve a releer y en este caso compartir juntos este estudio, es entender perfectamente por qué Él es esa escalera, que desde el cielo toca con su naturaleza divina y toca el suelo con su naturaleza humana y se entrelaza su experiencia hasta la muerte y muerte de cruz como el mal vil de los pecadores, para que nosotros podamos subir y ser restauradas a la reconciliación con Dios y a la comunión con Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más le gustaría comentar algo, hermanos? Vamos entonces a orar, vamos a agradecer a Dios el don que nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre de misericordia, Dios de toda consolación en esta preciosa noche, Señor.
Damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de esta lección nos has permitido contemplar, Señor, la realidad de nuestra naturaleza humana caída, Señor. Cómo perdimos, Señor, la semejanza contigo, cómo estamos, Señor, sin ti, muertos en delitos y pecados, sin posibilidad de tener vida por nosotros mismos, Señor. Para menos que tú, Señor, bajaras esa escalera desde el cielo hasta la tierra y tocara finalmente la bajeza, Señor, de la naturaleza humana a través de Cristo, Señor, a partir de que Él viene y se presenta como hombre, a partir del momento en que Él toma, Señor, nuestra naturaleza humana, a partir de que Él vive una vida perfecta, en una victoria completa sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el mundo, sobre el yo y sobre Satanás. Y finalmente se entrelaza su experiencia con nosotros, tomando lo que no era de Él, que es tomando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y toca ese primer peldaño, Señor, con nosotros para que nosotros ascendamos y podamos ser sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos por nuestro Salvador. Haz de nosotros, Señor, de verdad, personas cristianas. Haz de nosotros, Señor, por favor, hijos tuyos, semejantes en todo carácter y en todo aspecto, imbuidos, llenos, Señor, del inconmensurable amor que tú tienes para con nosotros. Transfórmanos, Señor, en carácter. Destierra, Señor, de nuestras vidas, por favor, el egoísmo, que quede crucificado, para que sea esa verdad como lo fue en el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no yo, vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, Señor, y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. A ti nos encomendamos nuestro descanso, Señor, y el inicio de esta nueva semana. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.